Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Luego del muy buen triunfo el lunes por la noche sobre Barracas Central, no hay tiempo de descanso porque mañana ya el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo estará entrando en modo copero, porque desde las 21:30 horas se verá las caras contra Independiente del Valle en el Monumental por la quinta fecha de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Estaremos repasando el probable equipo, teniendo en cuenta que lo más probable es que Gallardo haga bastantes modificaciones, teniendo en cuenta que ya está sufriendo con las lesiones en el final del semestre. De hecho, vamos a estar hablando de los dos futbolistas tocados y que no van a estar presentes en este cotejo por Libertadores. Después hablaremos de el cambio rotundo que tuvo un jugador de cara a la mitad de la cancha de River. Gracias a ese futbolista, el equipo ha logrado acoplarse de una mejor forma en el centro del terreno de juego. Hablaremos también del futbolista que se puede ir a mitad de año, que si bien tiene contrato por un tiempo más, podría llegar a partir en el próximo mercado de pases. Repasaremos el calendario del conjunto de Núñez y también lo que va a ser el cuadro del torneo Apertura. Si bien es cierto que mañana hay partido de Copa Libertadores, me voy a centrar en el grupo de River, en lo que va a ser la previa del duelo, y hoy quiero hablar de cuándo va a jugar River los próximos partidos por el torneo doméstico, y también por último hablaremos de un refuerzo que vuelve a aparecer en carpeta. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando el probable equipo. Es muy difícil hoy miércoles y todavía no habiendo pasado 48 horas de lo que fue el duelo frente a Barracas, saber a qué jugadores haría descansar el muñeco con vistas a este partido, porque se sabe que va a haber una rotación. Es cierto que River ganándole a Independiente del Valle no solo se asegura la clasificación a octavos de final, sino que también se asegura el primer lugar del grupo, pero no se pueden seguir exigiendo a algunos futbolistas demasiado en lo que respecta a lo físico, sabiendo también que después de enfrentar al conjunto ecuatoriano, el siguiente encuentro de River será dentro de 5 días. No es que va a haber una semana completa de descanso, no estará teniendo partido el fin de semana, pero sí el martes de la semana que viene. Por lo pronto, yendo nombre por nombre, el probable 11 de River sería el siguiente. En el arco, Franco Armani. La línea de 4 defensores. Teniendo en cuenta el 11 titular del último partido, de los 4 que jugaron abajo, solamente repetiría uno, que sería Martínez Cuarta. Montiel, lesionado, afuera, estaría como titular Bustos. En la saga central, Paulo Díaz, no puntualmente lesionado, pero sí sobrecargado, y por eso mismo saldría del equipo. No vale ni siquiera hacer el esfuerzo como para que corra un riesgo en este cotejo en particular, así que muy probablemente la dupla de zagueros esté conformada por Germán Pesela y Lucas Martínez Cuarta, y en el lateral izquierdo me parece que Marcos Acuña va a descansar y quien jugará en ese sector será Milton Casco. Mitad de la cancha, Enzo Pérez lleva 4 partidos consecutivos siendo titular. Es cierto que no se ha lesionado ni ha acusado ningún tipo de molestia, pero me parece que es hora de que descanse. Así que el tándem en la mitad de la cancha podría llegar a estar conformado por Rodrigo Aliendro y Kevin Castaño. El último partido en el cual no estuvo Enzo Pérez, que fue justamente contra Independiente del Valle, pero en Ecuador, fueron estos dos los que formaron esa dupla de mediocampistas centrales. Si bien es cierto que el primer tiempo de River allá fue muy pero muy malo, hay que tener en cuenta las circunstancias de la altura y que ese fue un motivo muy puntual por el cual River no rindió a la medida en la que sabemos que puede llegar a rendir. Los otros dos nombres de la mitad de la cancha, uno va a ser Franco Mastantuono, que más allá de la gran seguidilla de partidos parecería no estar tocado desde lo físico, y Nacho Fernández, al igual que Enzo Pérez, lleva muchos partidos consecutivos, por lo que es muy probable que descanse, y en ese sentido Giuliano Galopo sería titular. Y en lo que respecta a la pareja de delanteros, yo creo que Colidio va a jugar seguro, teniendo en cuenta que el otro día, si bien estuvo los 90 minutos, no acusa ningún inconveniente físico, mientras que Driussi ya había salido en el entretiempo en el duelo contra Barcelona en Guayaquil, y el otro día sufrió nuevamente un golpe. Es cierto que nada de gravedad y va a estar convocado porque no está lesionado, pero es muy probable que pueda llegar a descansar, y en ese caso Borja sería titular. En resumen, el 11 de River podría ser el siguiente, obviamente sin confirmación: Franco Armani en el arco, Bustos, Pesela, Martínez Cuarta y Casco, Aliendro, Castaño, Galopo, Mastantuono, Colidio y Borja.
Vamos ahora a hablar puntualmente de lo malo del partido del lunes ante Barracas Central, que tiene que ver con las salidas de Montiel y Paulo Díaz. En el lado del lateral derecho se resintió de la lesión que tenía en su aductor. Si bien es cierto que en su momento, cuando sufrió esta molestia muscular, solamente se perdió un partido, porque Montiel se había lesionado, recordemos, en el Superclásico ante Boca, pidió el cambio en el entretiempo y no jugó el duelo contra Vélez, que tampoco era de tanta importancia, teniendo en cuenta que River ya estaba clasificado y lo único que tenía que asegurarse en ese cotejo en cuestión era el segundo lugar del grupo. Y después ya contra Barcelona en Guayaquil regresó, tan solo 10 días estuvo afuera de las canchas, para un desgarro que normalmente tarda 21 días de recuperación. Fue muy pero muy rápido lo de Montiel, y creo yo que haberlo exigido 2 partidos consecutivos, más allá del descanso que hubo entre el cotejo frente a Barcelona y el del lunes ante Barracas Central, la realidad es que tuvo tiempo para recuperarse físicamente, pero lamentablemente sintió nuevamente una molestia, y a Montiel le pasó las 2 veces lo mismo. Siguió jugando unos minutos más luego de haber sentido el pinchazo, y eso es algo que obviamente no es recomendable. De hecho, en comparación con el otro futbolista que tuvo que salir reemplazado, que es Paulo Díaz, apenas el chileno sintió la molestia pidió el cambio, y eso provocó que no tuviera ningún tipo de ruptura fibrilar, es decir, no va a jugar contra Independiente del Valle por un tema de que exigirlo sería bastante arriesgado, no tiene ningún tipo de sentido sabiendo que tenés a los otros 3 centrales a disposición y que Martínez Cuarta y Pesela han jugado muchísimo en el semestre. Es decir, si Paulo Díaz logra estar bien para los otros cotejos, sería una muy buena noticia, y si tiene que descansar un partido no habría ningún tipo de problema. De hecho, fue algo similar, por ejemplo, a lo que le sucedió, ¿se acuerdan?, a Borja, que en el cotejo contra Gimnasia entró en el segundo tiempo y sobre el final del partido sintió una molestia. Sin embargo, después nos dimos cuenta que no tenía nada, porque como fue durante el final del partido no hubo tiempo para exigir el músculo en los ratos que quedaban de cotejo. Así que lo que hicieron fue que descansara contra Independiente del Valle y ya estuvo a disposición para enfrentar a Boca. En el caso de Paulo Díaz será algo similar, descansará contra Independiente del Valle para estar el próximo martes ante Platense. En el caso de Montiel, creo que no va a estar en ninguno de estos 2 partidos y se lo espera para una eventual semifinal si es que River elimina al Calamar. Y vamos ahora a hablar al caso de Kevin Castaño, que prácticamente acomodó toda la mitad de cancha de River. Es cierto que puede tener momentos en un mismo partido donde baja un poco el nivel, porque es muy difícil mantener un alto rendimiento durante los 90 minutos y mucho más en el fútbol argentino y sudamericano, pero la realidad es que el colombiano, desde que llegó a River, desde que debutó luego de la fecha FIFA de marzo, ingresando en el segundo tiempo en aquel cotejo en el cual el Millonario empató 2-2 contra Rosario Central, ha tenido un nivel tan parejo, y obviamente parejo en el sentido de que ha sido muy pero muy bueno. No se le recuerda prácticamente un partido flojo, o por lo menos yo no lo recuerdo. Quizás puedo poner como su nivel más bajo el cotejo ante Independiente del Valle en Ecuador, pero la realidad es que, como dije antes, ese partido tiene el atenuante de la altura, no podemos dejarlo de lado, porque la realidad, primero de todo, es que es el único partido que River no ganó de los últimos 6. Después River venció a Gimnasia, a Boca, a Vélez, a Barcelona y el pasado lunes a Barracas, y a todos siendo bastante superior y con clara contundencia, y con un Kevin Castaño figura en la mayoría de esos, salvo en el duelo contra Vélez, donde estuvo en el banco de suplentes porque Gallardo decidió hacerlo descansar y ingresó en la segunda parte. Obviamente que las miradas siempre van a estar puestas sobre este jugador en cuestión, porque como ya sabemos es el segundo futbolista más caro de toda la historia de River. 13 millones de euros le pagó el Millonario a el Krasnodar de Rusia para hacerse con los servicios de un jugador que es de selección. Castaño es un futbolista que juega para el equipo colombiano, y de hecho puede ser que haya un problema en relación a lo que va a ser la próxima fecha FIFA de junio. No quiero meterme todavía en eso, pero Colombia va a estar jugando contra Argentina en el Monumental el 10 de junio y River va a estar debutando en el Mundial de Clubes el 17 de junio. Y a diferencia de lo que va a pasar con los futbolistas argentinos, porque Scaloni los dejaría de lado para que no formen parte de esta fecha FIFA, como la selección ya está clasificada, en el caso de Colombia no sucede lo mismo. Lo más probable es que Castaño sea convocado, tenga que jugar con Colombia y después viajar solito desde acá a Argentina hasta los Estados Unidos para formar parte del plantel de River en el Mundial de Clubes. Pero ese es un problema que voy a estar dejando para más adelante. Ahora de lo que quería hablar era del buen funcionamiento en la mitad de la cancha que ha tenido River, y gracias a Kevin Castaño se ha podido
a hacer una complementación entre todos los volantes que hoy por hoy tiene el equipo de Gallardo y también, por ejemplo, mejorar a Enzo Pérez, que está teniendo también un nivel verdaderamente muy alto. Y vamos ahora a hablar de Matías Craneviter, porque hay posibilidades de que en el próximo mercado de pases de mitad de año se vaya del club. Lamentablemente el regreso del Colo no ha sido de la mejor forma. Ha tenido mala suerte, es verdad, porque recordemos que en el primer partido, cuando regresó procedente del Rayados de Monterrey, se fracturó la tibia y el peroné y no pudo jugar por 5 meses. Esa fue una lesión que lamentablemente lo tuvo a maltraer en la vuelta en su segundo ciclo con la casaca del elenco de Núñez. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que su rendimiento en general no ha sido óptimo, con la salvedad de lo que fue el arranque de la segunda etapa de Marcelo Gallardo como entrenador, donde eligió a Craneviter como mediocampista central titular para los partidos ante Talleres y Colo Colo por los octavos y los cuartos de final de la Conmebol Libertadores pasada, y donde en general Craneviter tuvo un buen nivel, más allá que en ninguno de los 4 cotejos pudo jugar los 90 minutos, y eso es algo que lamentablemente siempre terminó jugándole en contra, porque físicamente no está para el alto rendimiento un partido completo. A lo mejor para algunos lapsos sí, pero en general no ha podido estar físicamente nunca bien como para formar parte del plantel estable de River. De hecho, por ejemplo, la semana pasada, cuando River tuvo que viajar a Guayaquil para enfrentar a Barcelona, Craneviter ni siquiera estuvo entre los concentrados. Va a estar, creo yo, en el banco contra Independiente del Valle. Inclusive hay alguna mínima posibilidad de que sea titular. Yo creo que igual los 2 volantes centrales titulares van a ser Castaño y Aliendro, pero dejo una pequeña puerta abierta a Craneviter, teniendo en cuenta que Enzo Pérez va a descansar. Pero aún así, de lo que quiero hablar no es tanto de su autoría futbolística, sino de lo que va a ser su futuro. A mitad de año ya se está hablando de que si existe la chance de poder incorporar a Guido Rodríguez, proveniente del West Ham de Inglaterra, River lo va a hacer. Dependerá de muchas cuestiones y también de lo que quiera hacer Gallardo para terminar de reforzar la plantilla a su gusto. En caso de que eso suceda, y Craneviter va a quedar prácticamente como él, 4º volante central del plantel de River. Y es algo que seguramente al futbolista no lo convenza como para seguir en el club. A lo mejor se quiere quedar a pelearla. Hay algunos que corrieron muy desde atrás en este semestre en el arranque, como el caso de Nacho Fernández, y hoy es titular. Y hay otros, como por ejemplo Ramiro Funes Mori, que sabía que no iba a ser titular y que iba a formar parte ni siquiera del banco de suplentes, y decidió irse. Así que a mitad de año Craneviter también seguramente tendrá la posibilidad de salir del club si es que llega a un acuerdo en lo que respecta a la rescisión de su contrato con la dirigencia. Y antes de meternos en lo que va a ser a partir de mañana en el duelo contra Independiente del Valle, repaso rápidamente lo que van a ser los cruces de los octavos de final de este torneo Apertura 2025. Ya está todo totalmente definido. River sabe que va a jugar el próximo duelo en condición de local frente a Platense, y en caso de avanzar dependerá de quién sea su rival para saber si el hipotético encuentro de semifinales lo vuelve a jugar en el Estadio Monumental o si tendrá que jugarlo en condición de visitante. El compromiso de los dirigidos por Marcelo Gallardo se llevará a cabo el próximo martes desde las 20:30 horas y será el último cotejo de todos de estos cuartos de final. Al igual que sucedió en los octavos, River estará cerrando esta instancia y tendrá obviamente menos descanso que su contrincante, porque Platense terminó de jugar el pasado sábado ante Racing y va a tener un total de 9 días de descanso para preparar este partido, que seguramente sea de los más importantes de toda la historia del Calamar, mientras que River va a tener tan solo 5 días, la mitad. Es cierto que igual es un tiempo lo suficientemente considerable como para preparar el cotejo. Es más, va a ser más tiempo de descanso que el que tuvo para enfrentar a Barracas, porque River había jugado el jueves pasado contra Barcelona en Guayaquil con viaje de por medio, y el lunes se enfrentó a Barracas. Ahora va a jugar el jueves contra el Independiente del Valle, es decir, mañana, y sin viaje de por medio, porque los 2 partidos serán en el Estadio Monumental. El próximo martes, 24 horas después, se verá las caras contra Platense. El ganador de este duelo entre el Millonario y el equipo de Vicente López estará enfrentando en semifinales al vencedor de la serie entre Argentino Juniors y San Lorenzo, partido que se estará disputando en la Paternal. Si River avanza y se enfrenta a Argentino Juniors, el cotejo de semifinales también se llevará a cabo en la Paternal. Si River avanza y se enfrenta a San Lorenzo, el duelo de semifinales se jugará nuevamente en el Estadio
más monumental. Por el otro lado de la llave, Rosario Central estará enfrentándose a Huracán en el Gigante de Arroyito. Los rosarinos también jugarían de local las semifinales si es que avanzan, mientras que en el caso de Huracán todo lo contrario, si es que avanza, sin importar cuál sea su contrincante en las semifinales, jugará de visitante. ¿Quiénes están en la otra semifinal? Boca, que enfrentará a Independiente en la Bombonera. Y repaso rápidamente, antes de centrarme en el hipotético refuerzo que podría llegar a mitad de año, ¿cuál es el calendario de River exactamente? Más allá de los dos próximos partidos ante Independiente del Valle y Platense, porque hay que saber cuánto tiempo tendría el más grande de descanso para los últimos cotejos. Es clave ganarle a Independiente del Valle este jueves en el Estadio Monumental, porque de esa manera, primero, como ya mencioné en este video, se asegurará la clasificación y el primer lugar del grupo en la Libertadores. Y eso provoca que el último duelo de la fase de grupos de la Copa, que va a ser el martes 27 de mayo contra Universitario en el Monumental, River pueda poner un equipo totalmente alternativo. Y hago hincapié en eso porque en caso de que el equipo siga avanzando, como espero que suceda en el torneo Apertura, ese cotejo frente al equipo peruano se estaría llevando a cabo entre unas hipotéticas semifinales y final del campeonato. Y no sería óptimo, físicamente hablando, que River tenga que jugar semifinales del torneo Apertura con titulares, frente a Universitario con titulares y la final del torneo con titulares. Así que es prácticamente indispensable vencer a Independiente del Valle este jueves 15 de mayo en el Estadio Monumental. Yendo a los días que tiene River de descanso entre cada uno de los partidos, frente a Platense será el martes 20 de mayo, es decir, va a haber un total de 5 días de descanso. Si el más grande elimina al Calamar, estará jugando 4 días después las hipotéticas semifinales, seguramente será el sábado 24 de mayo, y es ahí donde es importante el duelo de este jueves, porque después de jugar esas semifinales, River 3 días después estaría enfrentando a Universitario el martes 27 de mayo. Es decir, jugaría 24 por semifinales del torneo, 27 último partido de la fase de grupos contra Universitario y el domingo 1 de junio una hipotética final, 3 partidos en 8 días para cerrar este semestre. Por eso mismo es muy importante llegar a ese partido frente a Universitario con la clasificación y el primer puesto ya totalmente asegurado. Así, si bien es cierto que no vas a regalarle los 3 puntos al equipo peruano, podés poner un equipo alternativo para que los titulares se enfoquen al 100% en tratar de ganar un torneo que, si bien hay que ver si River va a tener ese inconveniente, porque para eso debe superar en primera medida a Platense, pero ojalá que al equipo de Gallardo se le pueda dar el primer título de este 2025. Y el futbolista que vuelve a aparecer en carpeta de River, es cierto que después de mucho tiempo, porque la última vez que había aparecido con la posibilidad de llegar al más grande era cuando todavía jugaba en Belgrano de Córdoba, es Bruno Zapelli, mediocampista ofensivo que hoy se desempeña en Atlético Paranaense. Con una posible salida de Lanzini y también una hipotética partida de Simón en el mercado de mitad de año, Gallardo está en búsqueda de un volante que tenga características ofensivas. Es cierto que quizás no sea la prioridad del próximo periodo de transferencias, porque los dos lugares a reforzar serían un delantero y un lateral izquierdo. Y como segunda prioridad, el volante defensivo, como ya mencioné, el caso de Guido Rodríguez, y un volante ofensivo por si Lanzini y Simón se van. Y Bruno Zapelli es un jugador que cuando jugaba en Belgrano al Murico le encantaba. En Atlético Paranaense de hecho ha tenido la continuidad deseada, pero como ya sabemos, y esto ya lo he mencionado en más de una oportunidad en este canal, porque he hablado muchas veces de Lucas Esquivel, que es el jugador al que fue a buscar River proveniente de Atlético Paranaense. Después las negociaciones no tuvieron un final feliz, pero hoy está jugando en la segunda división del fútbol de Brasil. Y la idea de Zapelli no era ir a Brasil para jugar en el ascenso brasileño, sino para estar peleando por un lugar en el Brasileirao. Y si bien es cierto que seguramente Paranaense cuando termine este 2025 va a lograr el ascenso porque es uno de los equipos más importantes de la segunda categoría del fútbol brasileño, la realidad es que es como un año perdido en ese sentido, hablando específicamente de lo deportivo para Zapelli, y no vería con malos ojos a ir de River. Obviamente el inconveniente pasa netamente por lo económico, porque el contrato del jugador es muy pero muy alto, más allá de que River podría igualarlo, y porque Paranaense pediría alrededor de $8 millones para dejarlo salir. Es verdad también que la relación entre los directivos de River y el equipo brasileño no quedó de la mejor forma después de lo que sucedió en el mercado de enero con Lucas Esquivel, donde se hicieron ofertas y contraofertas durante prácticamente 30 días
y no se llegó a un acuerdo definitivo para que el marcador de punta zurdo se convierta en incorporación de River. Aún así, desde el más grande, si Gallardo tiene interés en contratar a Zapelli, van a hacer una oferta y veremos de qué manera se termina desenvolviendo Paranaense y también cuál termina siendo la presión ejercida por el futbolista. Si terminan recibiendo un ok óptimo tanto del jugador como de su representante, es probable que River por lo menos trate de avanzar para intentar incorporar a este mediocampista que en su momento en Belgrano la rompió absolutamente toda en el fútbol argentino. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, Gallardo todavía tiene algunas horas más para terminar de definir el equipo que enfrentará este jueves por la noche Independiente del Valle, con alguna mínima rotación, sobre todo en la zona defensiva por las lesiones de Montiel y Paulo Díaz. Y después sabe perfectamente el entrenador que este cotejo es clave para lo que va a ser el resto del semestre. No quedan muchos partidos, pero como para priorizar lo físico en un futuro, River tiene que ganar para ya confirmar la clasificación a octavos de final y el primer lugar del grupo. Craneviter podría llegar a irse a mitad de año si es que logra una rescisión de contrato, y más aún si River trae un volante central. Se está hablando de que Guido Rodríguez podría llegar a ser refuerzo de River, y también podría el más grande estar haciendo una inversión para contratar a Bruno Zapelli, volante ofensivo de Atlético Paranaense, por el cual tendría que desembolsar alrededor de 8 millones de dólares. Veremos si se utiliza el dinero en este futbolista o si en definitiva se decide ir por otro lado. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.